El evangelista Lucas pone el énfasis en Cristo como la preocupación de Dios por el necesitado, la preocupación de Dios por el pobre, por el marginado, el enfermo, el despreciado, el débil. Es Cristo la preocupación de Dios, el amor de Dios por esas personas. Y pongo en primer lugar a Cristo porque a veces ha querido tomarse este evangelio como una opción por los pobres solamente así, como tal, una opción por los pobres. Para de allí partir a unas soluciones incompatibles con el evangelio, soluciones violentas, soluciones que pretenden un establecimiento del reino de Dios meramente terrenal. Sí hay en Lucas una preocupación que es el reflejo de la preocupación de Dios por los pobres, pero esa preocupación es en Cristo, a través de Cristo, a través de la aparición de Cristo. Por eso en la perícopa que leeremos hoy, encontramos un relato más, donde Jesús tiene un amor y un cuidado especial por unas personas que difícilmente serían aceptadas por la mayoría. Dice así el Evangelio de Lucas en su capítulo 7. En la Biblia del Oso de 1569, y cómo acabó todas sus palabras en oídos del pueblo, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión enfermo se iba muriendo, el cual él tenía en estima. Y como oyó de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y liberase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole, porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Mas, como ya no estuviese lejos de su casa, envió al centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no tomes trabajo, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual, ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas manda con la palabra, y mi criado será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y hácelo. Lo cual oyendo Jesús maravillóse de él, y vuelto dijo a las compañías que lo seguían, dígoos que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. He comentado que el énfasis de Lucas es Cristo, la preocupación de Dios para los necesitados y para los desechados. Porque el contexto en el Jesús camina y predica es el pueblo judío. ¿Cómo consideraba la mayor parte del pueblo judío a estas personas? Por lo pronto, un centurión romano. Centurión era una especie de capitán de 100 soldados. De ahí la palabra centurión. Pero por lo pronto era un gentil. Eso quiere decir un no judío. Y si ciertamente en otras épocas los judíos han ocupado el lugar de los rechazados, los demás les han rechazado, el antisemitismo, la persecución contra los judíos, también los judíos en muchas actitudes y en muchas épocas han menospreciado
a los no judíos. Hasta la fecha, muchas comunidades, o al menos personas judías, desprecian a los no judíos. En este tiempo, el no judío, el gentil, el goim en hebreo, es equivalente a alguien por quien Dios no tiene el menor interés. Equivalente incluso a un perro. Cuando el Apocalipsis dice que en la Jerusalén celestial dorada, los perros estarán fuera. Me he encontrado con alguien que tiene la gran preocupación de si su pobre perrito no va a poder entrar. Pero es simbólico el pasaje, allí está hablando de los que no pertenecen al pueblo de Dios. Como aquella otra historia donde una mujer siria, que no es judía, le pide a Jesús que sane a su hija, para contrastar la fe de esta mujer con la poca fe de los propios judíos a quienes él se dirigía en primer lugar. Jesús le contesta de una manera muy dura, conforme al criterio judío de su época, y le dice: no podemos echar el pan de los hijos a los perros. Es decir, no puedo darte la sanidad, que es un regalo, una provisión de Dios para sus hijos, a ti que no eres una hija de Dios, sino un perro. Duras las palabras de Jesús, ¿no? Pero la mujer contesta con gran ingenio, producido por la gran fe: Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Y Jesús tomará ese pasaje que luego veremos para mostrar cuán poca fe ha tenido Israel en aquel a quien Dios ha enviado, haciendo eco de aquellas tristísimas palabras del Evangelio de Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora este centurión, en tanto que gentil, es un perro, alguien que no merece el amor de Dios. En una de las sectas judías contemporáneas a Jesús, los esenios, o cuando menos los grupos qumramitas, cuya literatura se ha encontrado en esos rollos de las cuevas del Mar Muerto, encontramos referencias a que cuando el Mesías venga, en la concepción de ellos, cuando el Mesías venga, Dios no se interesará en las naciones, simplemente las destruirá. Y si algunos sobreviven, será solo para ser los siervos de los judíos. De un mundo en el que Jerusalén será la capital del reino de Dios. Ese es el concepto. Pero este hombre no solamente es un gentil, es también un opresor. Es un romano. Desde algunas décadas anteriores al nacimiento de Jesús, el general Pompeyo había conquistado Canaán o Palestina. Así que cuando Jesús nace, el pueblo judío está bajo la bota romana. No justifico las situaciones que estamos viviendo, pero quiero comentárselo para que tampoco usted se sienta tan ajeno. Quizá, como diría Pedro, no pensemos que alguna prueba peregrina nos ha acontecido. Si hoy nos preocupa el narcotráfico, la violencia, los sicarios, los secuestros, las extorsiones, ¿cómo creen que vivían los judíos bajo la bota romana? Cuando los romanos llegaban a un pueblo, lo asolaban, destruían las casas, violaban a las mujeres y mataban a muchos. Y a los sobrevivientes les cobraban unos impuestos altísimos, más de lo que hoy podamos pagar. Más el derecho que tenían los soldados de obligarte a cargar su equipaje o de levantarte en leva para llevarte a la guerra y muchas otras cosas. La humanidad no ha cambiado. Es falso que el hombre cambia de época en época y de lugar en lugar. Hay una naturaleza humana. Y el sufrimiento es el mismo hoy que antes. Porque a veces cuando leemos de la Biblia decimos, sí, pero aquellos eran otros tiempos. Pensamos que la gente era más buena, que entonces había milagros, que entonces no había tantos problemas.
No, ahí está el opresor. Y el opresor es odiado. Sobre todo, de por sí odiaríamos a cualquier extranjero que viniera a invadirnos, como lo hicieron muchos mexicanos, que a veces aún a título personal lucharon contra los norteamericanos cuando invadieron México. No todos. Alguna facción de la ultraderecha y el clero les recibieron con un Te Deum en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Pero normalmente nos enardece que un extranjero nos invada. Pero no solamente se le odiaba por ser un invasor, sino por ser un invasor pagano, no judío, invasor y pagano. ¿Pagano qué quiere decir? Que no adoraba al Dios de Israel, al Dios único y verdadero, al creador de los cielos y la tierra, sino que adoraba a las criaturas, en vez de al creador. El paganismo es la adoración de las criaturas en vez de adorar al creador. Adoraban al sol, a la luna, al mar, al viento, a la vida, a la muerte, a la tierra. Y eso para los judíos era abominable. ¿Cómo es posible que un pueblo de Dios, lleno de las promesas de los profetas, viva vencido y sometido frente al extranjero que es además un pagano y que adora falsos dioses? Realmente esto es para estar muy triste y muy molesto, como podemos estarlo hoy, bajo la hegemonía de las ideologías y las falsedades, las maldades del mundo. Así que había un absoluto rechazo contra el centurión de la mayoría de los judíos. Y contra su siervo, pues peor, ¿no? La famosa democracia griega era la democracia de los hombres libres que tuviesen propiedades. No crean que era la democracia para las mujeres. Ni Atenas ni Esparta tuvieron democracia para mujeres, ni para esclavos o sirvientes u hombres pobres. Si el centurión es odiado, imagínense el esclavo. El esclavo es todavía inferior al centurión. Y seguramente también era un gentil, no creo que haya tenido un sirviente, un esclavo judío. Un sirviente pagano, gentil y para colmo, esclavo. Son personas por las que uno no tendría que preocuparse. Que se te está muriendo un esclavo, pues que se muera, te compras otro. ¿Para qué vas a gastar en medicamentos o simplemente para qué te vas a preocupar, ¿no? Como vemos, el menosprecio por el otro, el desprecio por el otro, nace del rencor y de la soberbia. Porque la historia está asignada del desprecio de muchos grupos por otros grupos y de unas personas por otras personas. Siempre. ¿Por qué despreciar a estos paganos dominadores? El rencor, les odiamos. La soberbia, nosotros somos el pueblo de Dios. Siempre el que menosprecia al otro se siente mejor, superior. Por ende, ahí hay soberbia, ¿no? Yo no soy tan malo como ese. Yo no soy tan inútil como aquel. Yo no soy tan pobretón como ese otro don nadie. Siempre la soberbia estará ahí presente cuando a alguien lo rechazamos. Y el rencor por X cuestión, circunstancia, doctrina, religión o hecho histórico, económico o político. Simplemente el ser de un partido político puede ser un motivo de odio. ¿Y qué? ¿Para qué ir tan lejos? Simplemente ser de otro partido de fútbol es razón de odio. Por eso cuando Jesús muestra el amor de Dios por esos que sufren, nos está mostrando el carácter de Dios como un Padre
que ama a todos sus hijos y se preocupa por todos sus hijos, pero usted, si es padre o es madre, entenderá que hay una preocupación especial, una angustia mayor por aquel hijo que tiene problemas, por la oveja negra de la familia, o simplemente por el que está enfermo, o por el que nació mal, o por el que es más débil, o el que está más desprotegido, o a la hija que le fue mal. Hay una preocupación especial, ¿o no? Dios tiene una preocupación especial por nosotros cuando vivimos rechazados. Lo vimos precisamente en las palabras de Cristo con que apertura su mensaje llamado el Sermón de la Llanura en Lucas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los perseguidos. En consonancia con ese mensaje, Jesús actúa. Jesús no solamente habla, actúa. Nuestros políticos hablan y prometen, pero no actúan o actúan al contrario de lo que dicen. Muchas veces los líderes religiosos también hablamos, pero las obras pueden dejar mucho que desear. Entonces, Jesús que vive el amor, Jesús que habla desde el amor, Jesús que vive el amor, actúa en un acuerdo de su palabra con su obra, porque el amor ágape, el amor cristiano, es amor-acción. Siempre vamos a estar insistiendo en su diferencia con el amor-pasión. El amor cristiano es acción. Obviamente no es palabra, mucho menos pasión en el sentido de algo que me arrastra. ¿Qué hace Jesús? Por lo pronto vienen algunas personas que sí estiman a este centurión, porque este centurión se ha portado bien con los judíos. Seguramente era un fenómeno poco frecuente, el que un soldado poderoso, influyente, que podía ser déspota, explotador, grosero, había sido amable con estas personas. Y entonces Jesús el centurión oyó de Jesús y envió a los ancianos de los judíos. Jesús estaba haciéndose famoso. Eso no significa que todo el mundo entendiera que Jesús, ese carpintero que andaba ahí caminando, era el Hijo de Dios, era el Mesías esperado. No necesariamente. Basta con que las personas lo empiecen a percibir como un profeta, como un maestro que hace milagros, para que lo busquen. ¿Quién es exactamente ese Jesús? No son teólogos. Este centurión no es un teólogo. E insisto en ello porque a veces el legalista exige que tú creas exactamente, según él, como dice la Biblia, y más bien como él cree que dice la Biblia, porque si tú no crees exactamente como él cree que dice la Biblia, estás perdido. Y ahí surge otra vez el espíritu sectario y el espíritu de soberbia. Este hombre sabe muy poco de Jesús. Eso no importa, porque antes que un saber, es un escuchar la voz del Espíritu que nos revela quién es Jesús, que nos despierta el anhelo y el deseo de buscar a Jesús. Y él le pide a los ancianos, es decir, este hombre es un hombre respetuoso de la autoridad. Uno de los temas aquí vitales en el pasaje es la autoridad. Vivimos en un mundo rebelde, literalmente rebelde sin causa. No me importa contra qué o quién sea el gobernante, y yo estoy en contra de todo.
en contra de, hay que protestar. Se busca una especie de anarquía malentendida. La verdadera anarquía en términos filosóficos partía de la suposición de que cada hombre es tan racional que no necesita ser mandado por nadie. En la práctica eso no existe. Ahora la anarquía se pretende porque a mí se me da la gana hacer lo que yo quiera. Y bueno, en términos como la ciudadanía, se ha perdido incluso la teoría política de la democracia, cambiada por cuestiones como el consenso o la sociedad civil, términos engañosos en donde la autoridad no cuenta. Se trata de que yo tengo el derecho de decir, estar de acuerdo o no, y que se haga lo que yo quiera. Como cristianos tenemos que estar atentos a los términos ideológicos que comportan diferencias esenciales. De la misma forma, en ideologías como el feminismo, imagínense lo que significaría hablar de autoridad. Parece sinónimo de ser retrógrada, machista, falocéntrico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este pasaje tiene como un tema esencial la autoridad. Este hombre es una autoridad. Depende de un emperador, que en este momento es Tiberio César. Y cuando él necesita hablar con un judío que en un sentido es bastante independiente porque no es parte ni del sacerdocio ni de las grandes escuelas de rabinos, aún así pide a los ancianos de la ciudad, que son la autoridad. Recuerden que en la antigüedad las ciudades se gobernaban por ancianos. El propio pueblo de Israel, a pesar de estar sometido al pueblo romano, en la jurisdicción en que tenía posibilidad, se gobernaba por un consejo de 70 ancianos, el Sanedrín. Mas cada ciudad y cada pueblo tenía su grupo de ancianos. Entonces las personas de la tercera edad no eran, tengo que acotar, no éramos desechables, como en la cultura desechable de los platos de plástico y las cucharas de plástico. El anciano ya es anciano, a los 40 años ya no encuentra trabajo. No se asusten los que tengan 40 años. Pero entonces se valoraba la sabiduría de los que habían tenido experiencia de una larga vida. Porque el que ya vivió muchos años tiene más posibilidad de ser sabio, no necesariamente. Pero quizás se ha dado tantos frentazos, o al menos a veces yo entiendo alguna cosa que digo, pero que la estoy entendiendo cuando ya estoy con un pie en la tumba, ¿no? Lo hubiera entendido hace no sé cuántos años. Los ancianos eran la autoridad. Y no es que estuvieran de flojos, sino que parte de su trabajo era sentarse a la puerta de la ciudad, donde las personas salían a consultarlos, ya fuese para que fungiesen como testigos, como fedatarios públicos de un contrato, de un compromiso matrimonial, de un convenio comercial, o para que los jóvenes les pidieran consejo. Aquí yo invito a los jóvenes, a todos los que sean más jóvenes que otros, ¿verdad? Tal vez usted ya es mayor que algunos, pero es más joven que otros. Todos los que sean más jóvenes que otros, acérquense con confianza a los que somos menos jóvenes. Aquí hay unos bastante jóvenes, ¿no? Samuel, ¿qué tienes? 16, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre, hijo? Raúl, ¿cuántos años tienes? 15, bueno, jovencitos. ¿Quién más está así, chiquito? Algunas hermanas están
levantando las manos de 15 años. Acérquense con confianza, jóvenes, hermanas jóvenes, a las mayores, a los mayores, y pidan consejo. Ahí está la sabiduría. Según Proverbios, la sabiduría es que yo no tenga que sufrir el mal en mi propia cabeza. Si alguien ya lo sufrió y me advierte, y yo puedo escuchar esas palabras, entonces soy un joven sabio. Y si no, soy un necio. Desgraciadamente nuestra juventud está muy perdida. Entre otras cosas, bueno, en parte porque sus padres no les hacen caso, ni los educan, pero en parte porque tampoco quieren oír a sus padres. Si alguna vez les dan un consejo, no los escuchan. Cuando uno es joven es proclive a ser fácilmente engañado. ¿Quiénes son la carne de cañón en todas las guerras? Los jóvenes, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, había leído un poco sobre marxismo cuando comenzó el movimiento de 1968. Yo estaba en 5º año de primaria, ¿no? Y entonces me emocioné mucho con la revolución. Yo digo, tiene que triunfar la revolución. En la escuela nadie me entendía nada. Pero gracias a mi papá pudimos asistir a 2 o 3 manifestaciones de los estudiantes, ¿no? En una de ellas, en la Secretaría de Gobernación, llegó el ejército. De una manera bonita, ¿eh? Sí, bonita, porque como bajaron del camión en una formación impresionante. Pero luego nos pusieron la bayoneta en la panza, ¿no? Y a muchos se los llevaron. Yo por la edad, pues, la salvé. Y era nuestra intención ir a la manifestación en Tlatelolco el 2 de octubre. Por una razón X no se pudo. Pero mi anhelo mayor era la revolución. Ahora, pensándolo a lo largo de los años, tendría que considerar otras cosas. Todo movimiento, toda manifestación, y no se diga toda revolución, necesita dinero. Dinero para organizar una marcha, para tener mantas, para convocar, y no se diga para tener armas. Y siempre la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y quién está dando el dinero? Eso es algo que no nos preguntamos cuando románticamente nos comprometemos con la revolución. ¿Quién está dando el dinero y por qué? ¿Y quiénes son? ¿Y qué van a ganar? ¿No? Tampoco nos preguntamos, bueno, derrocamos al gobierno y que muera el mal gobierno. ¿Y luego qué hacemos? ¿A quién ponemos? ¿Cuál es el proyecto de nación? ¿De qué se trata? ¿No? Resultó que el 68 fue un parteaguas en el neomarxismo de Althusser y Gramsci y otros pensadores que dieron origen a la posmodernidad. De ahí después saldría Foucault, Derrida y otros pensadores de la posmodernidad. Entonces aquel romanticismo de un mundo mejor, de un gobierno mejor, de un régimen justo, terminó al cabo de 30, 40 años en un relativismo moral, epistemológico, anticristiano. ¿Era eso realmente lo que queríamos los niños, adolescentes o jóvenes que estábamos emocionados allá? No sabemos a veces en qué nos estamos metiendo, ¿no? Porque no queremos reconocer la autoridad. No estoy justificando ni el mal uso de la autoridad, ni el mal uso del poder, ni la tiranía, ni otras cosas. Pero es importante que entendamos qué se entiende en la Biblia por autoridad. Este hombre pide a los ancianos que tienen experiencia y que son la autoridad, que aboguen ante Jesús por su sirviente, por el cual este hombre está preocupado. Hay que plantearnos también que todos somos pecadores. Creo que es un hecho, un postulado que Pablo quiere dejar evidente y clarísimo en la carta a los Romanos.
Pero de ahí a decir que en el hombre solo hay maldad y nada más que maldad y que todos están absolutamente depravados, hay mucha distancia. Porque aquí estamos viendo un hombre que es pecador seguramente, que no es judío, que tal vez no sabe mucho del único Dios, pero que está preocupado por un esclavo y que está preocupado por brindar una sinagoga a los judíos, por respetarlos y por ayudarlos. Es decir, hay personas que aún no son cristianas, hay personas que aún no conocen la Biblia, hay personas que aún no han experimentado el momento de decidir darle su vida a Cristo, la conversión, y por ese solo hecho de que no han tenido esa oportunidad, son torvos asesinos, depravados pecadores. No. La Biblia reconoce que hay personas justas. No es que no hayan pecado. No estoy diciendo son los que se van a ir al cielo porque siempre fueron buenos. Nadie está diciendo eso. Todos necesitamos a Cristo. Todos los que se salven se salvarán por la gracia de Dios. Y todos hemos pecado. Pero entre los pecadores, que somos todos, los sabemos peores y los hay menos peores, ¿no? Este es uno de los menos peores. Precisamente por eso los ancianos van con Jesús y le dicen: Jesús, es digno de que le concedas este milagro, porque nos ha ayudado, porque se preocupa por nosotros. Y entonces Jesús le dice: no, todo hombre está en la total depravación, nadie es digno de nada, Dios es justo y son pecadores, la ira de Dios está sobre de ellos, su pecado los ha alcanzado y se los va a llevar el diablo. Así dice Jesús. No, ¿verdad que no? Dice que Jesús fue con ellos. Fue a la casa de este centurión. Noten el amor de Jesús por alguien a quien la mayoría de los otros rechaza. Ya dijimos por qué este hombre era rechazado. Pero además Jesús se propone ir a la casa de este hombre. Para un judío entrar en la casa de un pagano es contaminarse, especialmente para la corriente farisaica. Recuerden como un ejemplo que cuando los sacerdotes y fariseos quieren hablar con Pilatos para que condene a Jesús, van a la casa de Pilatos, pero no pueden entrar, no quieren entrar a hablar con Pilatos, porque se contaminan si entran a la casa de Pilatos. O sea, no te contamina odiar a Jesús. Simplemente como humano, No, obviamente ellos no están odiando al Hijo de Dios como Hijo de Dios, pero aunque fuese como humano, ¿no les contaminaba odiar a un ser humano? ¿No les contaminaba haber tomado estratagemas para lograr asesinarlo? Eso no les contaminaba, pero entrar en casa de un gentil sí les contaminaba. Este es el problema del legalismo. Platicábamos con Ale, del puritanismo y de todos los legalismos de cualquier índole. Lo que crees que te contamina desde la exterioridad, y lo cual implica no amar verdaderamente al prójimo. Es el caso de Saulo de Tarso, celoso de Dios, celoso de la ley de Dios, de la religión, del templo, pero no tiene amor por los que creen distinto. No estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo con todos los que creen distinto. Eso es imposible para empezar, ¿no? Porque las creencias son un mosaico tan diverso, tan amplio, que sería no solo imposible, sino incoherente, que usted creyera todas las posturas que puedan existir. Nadie supondría eso. Tampoco estoy de acuerdo estoy diciendo que usted esté de acuerdo con todo lo que los demás hacen. Porque muchas personas son despreciadas por lo que hacen. Otro caso son las prostitutas. En los evangelios hay varios momentos en que se ve el desprecio por las prostitutas y la aceptación de Jesús. No es porque Jesús esté de acuerdo con la prostitución.
Jesús no dice, bueno, sí, yo acepto a las prostitutas porque, pues, ¿qué tiene de malo la prostitución? Son sexoservidoras y que hagan su sindicato, ¿no? Jesús no está pensando así. Lo que pasa es que independientemente de lo que la otra persona piense o de lo que la otra persona haga, ese que es el otro, tengo que ver en el otro una persona igual que yo. El problema es cuando veo en el otro alguien lejano, ajeno. ¿Quiénes son los que el problema para el mundo? Los otros. ¿Quiénes son los pecadores? Los otros. ¿Quiénes son los ignorantes? Los otros. No. Así es ver al otro como un lejano, casi como una no persona, hasta llegar a perder verdaderamente su figura de persona. ¿Usted cree que aquellos judíos que eran llevados en masa a los campos de concentración eran vistos por los soldados como personas? Ellos no los veían como personas. ¿Usted cree que los plagiadores, los mochaorejas, ven al secuestrado como persona? Tenemos que ver al otro como persona, y persona es un concepto que el cristianismo aportó a la cultura. No existía ese concepto antes del cristianismo. Y persona implica la dignidad de ser cada hombre a la imagen de Dios. Cada hombre es a la imagen de Dios. Por eso Jesús puede ir a la casa de un gentil y no se contamina. No necesariamente es que esté de acuerdo con la religión pagana, si es que la tenían. No es que esté de acuerdo con las fallas que estas personas podrían haber tenido. Los teólogos, entre comillas, de la ideología de género, nos dicen que este siervo era el efebo del centurión, es decir, que eran pareja. Obviamente que el texto no dice eso, por ningún lado. Eso es jalonear de los cabellos un texto para que justifique lo que a mí me gusta. Pero aún así, suponiendo sin conceder, cuando Jesús nos ama a pesar de lo que somos, no es que está aprobando lo que somos, porque lo que somos nos destruye. Y si nos ama, no aprueba lo que nos destruye, nos invita a ser transformados por Él, no para la destrucción, sino para la vida eterna. No es que Jesús no sea incluyente, no es que Jesús discrimine, es que Jesús nos salva librándonos de todo lo que nos destruye y nos forja para la vida eterna. Allá está Jesús casi llegando a la casa de este soldado, cuando el soldado, que se entera que el maestro viene para su casa, tiene un temor reverente a la autoridad espiritual y envía a sus siervos y les dice: díganle al maestro que no necesita venir hasta acá, que no necesita tomarse la molestia, que no soy digno de que entre en mi casa. Vean aquí la actitud también, no solo de ayuda de este hombre, sino de sencillez. A veces le exigimos a Dios o le exigimos al otro como si fuésemos dignos de todo. No soy digno de que entres debajo de mi tejado. Él conoce el pensamiento de los judíos. Ellos creen que no debería entrar a casa de un gentil. Y él lo acepta. No soy digno de que entres bajo mi techo. Es una actitud de humildad. Para acercarse a Dios se requiere una actitud de humildad. Por eso dirá también Mateo: bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los mansos. Y entonces le da a Jesús un mensaje. Yo tengo soldados bajo mis órdenes y yo estoy bajo autoridad. Usted tiene personas que dependen de usted. La autoridad no es la superioridad de uno para hacer lo que quiera con el otro, para que el otro le sirva. Esa caricatura de la autoridad sería un pretexto de los que son rebeldes.
porque no entienden qué es la autoridad. La autoridad es la responsabilidad que por amor te da Dios respecto de otras personas. Eso es. La autoridad de los padres es que ellos tienen la responsabilidad de guiar y alimentar y cuidar a sus hijos. La autoridad del esposo es que él tiene que cuidar su hogar, su esposa, sus hijos, sustentarlos, amarlos. La autoridad de Dios es que nos crió por amor, dio a su Hijo por amor y nos pide una respuesta amorosa, una entrega total, pero solo en respuesta a ese amor total que Él ha tenido. La autoridad es el amor protector. La autoridad es el amor que está sirviendo al otro. Eso es la autoridad. El rebelde comienza por un malentendido de la autoridad. Su problema es la actitud. Ojalá fuera solamente un problema lógico, teórico. Es un problema de actitud. El centurión sabe perfectamente cómo funciona la autoridad. Tanto en Grecia como en Roma llegó a haber casos en que alguien vino a declarar la guerra y entonces el rey dijo: mira, fíjate contra quién vas a pelear. A ver, tú soldado, ven para acá, mátate. El otro sacó su espada y se mató. Y el otro se fue y ya no quiso la guerra. ¿No? Pero ¿qué diría un rebelde? ¿Qué te pasa? ¿Yo por qué me voy a matar? ¿Tú quién eres? ¿No? ¿Sí me explico? El centurión sabe eso. La autoridad del ejército, la autoridad del emperador es tremenda. Pero él hace su analogía espiritual y dice: Jesús tiene autoridad porque está bajo autoridad. Aquí es donde al pasaje tenemos que quitarle todo viso mágico supersticioso. No es que Jesús es como una especie de semidios que puede sanar a la distancia. Ya está sanado tu siervo. Es un principio de la física y yo diría que también de la teología. No hay acción a distancia. Eso no existe. Eso de que le ponen un alfiler a un muñeco con su fotografía y usted va a sufrir el mal, la acción a distancia no existe. Desgraciadamente esto hasta en los púlpitos se ha metido. Es que Dios me reveló que te hicieron una brujería y ahorita la vamos a romper. Ya se metió también usted a la brujería. ¿Verdad? La acción a distancia no existe. Amablemente una persona que no es de la congregación me dice: lo siento mucho por la muerte de su papá, le voy a prender una veladora, ¿no? Y ya me manda la foto, dice: esta es la luz para que su alma se guíe. Dije: bueno, está bien, muchas gracias, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿y cómo vas a ver dónde está la veladora? O sea, imagínense que yo, ¿cómo me voy a enterar que en una casa X hay una veladora y esa veladora cómo me va a alumbrar un camino que no es físico? O sea, no entiendo. El problema es que volvemos mágicas las cosas, que tienen que tener una lógica de la revelación. ¿Por qué Jesús puede hacer este milagro? Porque está sujeto a su Padre. Hemos visto que los evangelios nos presentan al Jesús humillado, hecho plenamente humano, y como tal ha tenido que ir al desierto para ser tentado y aprender que la voluntad de su Padre está por sobre todas las cosas. ¿No se acuerdan? De eso ya lo vimos. Jesús es un hombre sujeto a autoridad. Tú no vas a tener más autoridad sino en la medida en que tengas sujeción a quien tienes que estar sujeto. En todos los ámbitos. Hay muchas iglesias donde cualquiera que ya es el líder de jóvenes o de cualquier cosa, ya se revela porque ya se siente pastor y se lleva una parte de la iglesia. Ninguno que no se sujete tendrá autoridad. Ninguno que no se sujete plenamente a Dios podrá hacer milagros. Por eso tan equivocada la doctrina de simplemente cree, decreta, confiesa, ordena, reclámale a Dios.
Y tantas otras frases donde parece que el milagro depende de mi actitud, de mis fuerzas o de algún secreto o fórmula mágica. Yo solo podría llegar a hacer un milagro si Dios me lo manda y yo estoy sujeto a Él. No hay otro camino. Por eso Jesús está sujeto a su Padre y puede, conforme a la revelación de la voluntad que su Padre le ha dado, pedir y creer en la sanidad de ese joven, de ese sirviente. Y entonces ese sirviente sana cuando Jesús pide conforme a la voluntad del Padre, no porque hay acción a distancia, sino porque Dios es omnipresente y Dios está ahí donde ese joven está. Cuando nosotros oramos por Armando, o por la familia, o por los hermanos a la distancia, no le estamos mandando las buenas vibras que se van viajando como ondas luminíferas. Dios está ahí donde ellos están. Y en la medida en que nosotros nos sujetamos a la voz de Dios y a su voluntad, podemos pedir y Dios hace. Así lo dijo Jesús. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Entonces los siervos del centurión llegaron a la casa para decirle a Jesús que Jesús había alabado su fe. Y la alabó precisamente porque, y esta es la contradicción, los que aparentemente no son los buenos, son los que están más cerca de Dios. Este hombre despreciable, pagano, gentil, opresor, machista, además era hombre, ¿no? Blanco, no indígena. Esas son las cosas que ahora creo que están condenables, ¿no? Ese hombre tenía más fe que los que se decían pueblo de Dios. Tenía más fe que los que conocían la Torá. Tenía más fe que los que iban al templo. ¿No es sorprendente? De ahí que Jesús tenga que usar el ejemplo de la actitud de este hombre para contrastarla con aquellos a quienes en primer término se dirigía el mensaje. Ni aún en Israel ha hallado Jesús tanta fe. Como lo dijo en otro pasaje, cuando Elías vino, fue con una viuda no judía o no israelita. Cuando Eliseo vino, sanó a un leproso no israelita. Ahora, un centurión, una mujer sirofenicia, en otro momento, los no judíos, puede pasar. Usted tal vez diga, no, es que yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo estudio los diplomados. ¿Y qué tal que una persona que ni sabe de Biblia, ni viene, puede tener más fe que usted? Porque la fe es una decisión. Vea que siempre hemos estado insistiendo en esto, ¿no? Si decimos que la fe la da Dios, entonces el centurión tenía más fe porque Dios le quiso dar más fe y no hay nada que discutir. Es más, ¿para qué Jesús lo contrasta? Si yo no tengo tanta como Él, es que Dios no me dio tanta. ¿De qué me acusas? ¿No? La fe es una decisión. Una decisión que usted tiene que tomar hoy. ¿Tiene fe en Jesús? ¿Y cuánta fe en Jesús? ¿Cuánta decisión de creer y de depender de Él? Así llegaron los siervos a la casa a avisar que Jesús estaba de acuerdo con su petición, pero no fue necesario. Encontraron que aquel esclavo ya estaba sanado. Bueno, pues agradecemos a Dios la oportunidad de poder escuchar la prédica del día de hoy. Espero que en la semana estemos meditando sobre lo que escuchamos y que esto surjan más dudas, ¿no? Y preguntas para resolverlas como comunidad. Vamos a disponernos a dar el diezmo y la ofrenda. Le voy a pedir a un hermano que me ayude a repartir los sobres y que le levante la mano para quien lo quiere. Gracias, hermano. Hermano Rogelio nos va a ayudar. Levanten la mano los que quieran un sobre para que el hermano les entregue uno. Vamos a ahorita orar por los diezmos y las ofrendas. ¿Alguien gusta orar? Oro yo.
Dani, ¿podrías orar por los diezmos y ofrendas? Señor, te agradecemos la comunión que podemos expresar unos a otros, el poder pasar el tiempo en la reflexión de tu palabra, y gracias porque todo lo acontecido en este culto que te hemos ofrecido nos da gozo, nos edifica, y podemos con toda plenitud expresar que te amamos. Gracias porque también al ofrendar, Señor, tú miras con agrado el sacrificio que hacemos al depositar lo mejor de nuestras vidas en esta ofrenda, en estos diezmos. Y queremos, Señor, que sean para la expansión de tu reino y para la edificación de tu obra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien que nos pueda ayudar a recogerlo? Bueno, si quieres tú, Dani, ahorita, antes de que se me vaya. Dani nos hizo una invitación, vienen más avisos. Dani, por lo de su cumpleaños, abajito hay un pastel, entonces no se nos vayan, esperemos que podamos compartir con él y felicitarlo, ¿no? Ahorita al hermano. Pues vamos a orar por Dani antes de que pase a recoger las ofrendas. Te agradecemos, Señor, la oportunidad de poder conocer a nuestro hermano Daniel, de poder convivir con él, de tener la dicha de conocerlo y compartir buenos momentos, de poderle llamar nuestro hermano. Te agradecemos por su vida porque sin duda es un ejemplo de una persona que quiere servirte, que quiere colaborar con tu cuerpo, que es activo en la iglesia. Te queremos pedir que en este año que le permitiste de vida haya podido conocer más de tu palabra, y todos los años que él pueda vivir se acerque cada día más a ti y pueda conocerte y disfrutarte plenamente. Te agradecemos porque podemos compartir con él, estar con él el día de hoy, y esperamos poder tenerlo mucho tiempo más con nosotros. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si gustan pasar, Dani, por los... Bueno, hermanos, pues en lo que pasa el hermano Daniel, les recordamos nada más que allá afuera ya están las hojas pegadas. Ya pueden pasar y anotarse para lo del curso de verano de aquí del museo. Si alguien se dispone a servir y a ayudarnos en este proyecto, como lo hemos hecho en los años anteriores, pues se pueden acercar con nuestra hermana Janet. Ahí está esperándolos en la puerta. Y agradecemos pues su presencia, que podemos vernos y poder convivir, ¿no? Vamos a pasar un rato ahí abajo con Dani. Y bueno, pues gracias, hermanos, por todo. Sí, a los hermanos a la distancia también, no sé si haya más saludos. ¿No? No, al parecer ya no hay más saludos. Bueno, de todas maneras nos despedimos de los hermanos a la distancia. Un gusto también que estén con nosotros, que cada 8 días fielmente se disponen a su tiempo para estar aquí. Sí, me comentan si podemos orar por el pastor Cristian, que el día de mañana se va de viaje. Bueno, vamos a orar, hermanos, por él. También te queremos agradecer, Señor, el privilegio que tenemos de tener un pastor tan preparado, tan activo, un ejemplo, sin duda, de la vida
de un cristiano, de un verdadero cristiano, Señor. Queremos darte gracias por su vida y pedirte que lo guíes con tu Espíritu Santo el día de mañana, que tiene un viaje, que así como para nosotros pueda ser de bendición donde sea que esté, que pueda hablar y predicar tu palabra, y que la gente pueda escucharte a ti a través de él, Señor. Te damos gracias porque podemos disfrutarlo, podemos estar con él y aprender mucho de él, y que puede ir y bendecir a más personas. Esa es la misión que tú tienes para nosotros, el que nosotros vayamos y prediquemos. Y qué bueno que tenemos un pastor con el cual podemos tener el ejemplo de lo que debemos estar trabajando. Te damos gracias por su vida y te pedimos por él que lo bendigas. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos despedidos. Gracias.